vergüenza, hay tanto dolor con el Señor de sus pecados, que uno no levanta los ojos a ver cuál es el pecado de la persona de al lado, porque a pesar de que es en comunidad, es absolutamente individual y uno se siente dolido y avergonzado de sus pecados. Eso es en el libro de la vida. Y ¿por qué vine a hablar del libro de la vida? Porque yo renegaba y maldecía de Dios porque había quedado en la ruina. En el libro de la vida el Señor me mostraba por qué nos había quitado el Dios dinero, la idolatría del dinero. Es que a nosotros nos dicen ídolos, muchas veces nos acusan de idolatras por la imagen. No, idolatría que condena es tener a alguien por encima del Señor. Y saben que yo tuve por encima del Señor siempre el Dios dinero. Era un deseo desde chiquita, yo era muy pobre y ese deseo de tener dinero para ser feliz y dinero, tan es así el deseo del dinero que yo amaba a mi esposo, pero los millones que tenía hicieron la diferencia. Yo decía, no, si yo me caso con estos que me están pretendiendo, con estos pobres, y voy a aguantar hambre toda la vida. No, ni pues mira, yo salgo de pobre como sea. Era un deseo impresionante de ser millonaria, de tener dinero, y me casé con un hombre con muchísimo dinero, pero jamás me habían humillado tanto y había sufrido tanto como en mi vida de rica, como en mi vida de pobre. En mi vida de pobre me respetaban. En esa vida sufrí terriblemente. Sin embargo, para mí era una maravilla poder girar los cheques, ir a los gimnasios, comprar la ropa más cara, irme a los salones de moda, estar en las tabernas, en todas partes. El Señor estaba conmovido, porque ese Dios dinero nos tenía el infierno viviendo. Si uno cree que el infierno empieza allá, empieza desde acá, porque uno en el momento en que le abre la puerta a Satanás, ustedes dirán, ¿cómo es ese atrevido? Él nos respeta, Dios siempre respeta la libertad de nosotros. Él siempre está al pie de nosotros y nos invita a que cambiemos, nos envía instrumentos, a mí me hablaban los sacerdotes, las religiosas, las profesoras, porque en mi época los profesores eran cristianos y evangelizaban, no botaban los chinos al infierno. Como tristemente sucede con tanto libre pensador ahora. Eran personas cristianas y me mandaba el Señor personas hasta que volviera a Él. Y cuando yo no escuchaba a nadie afuera, Él me gritaba en el interior, y Él lo único que hacía era quitarme apegos y quitarme cositas. Lo que me alejaba de Él me iba quitando esos dioses. Y por eso con el Dios dinero, el Señor veía a mi esposo habitando en el abismo. ¿Por qué? Porque era tal el deseo del dinero que nosotros hacíamos lo que fuera por tener plata. Y mi esposo estaba esclavizado al licor, en la calle con sus amigos, andando en una vida totalmente bohemia. Y yo en los gimnasios, en los salones de belleza, solo hablando de belleza, estudiando, especializándome, hablando de moda y de apariencias. Y el Señor conmovido, nuestros hijos solos, con papás electrónicos, buen televisor, buen computador, juegos de video. Y yo decía, como yo fui pobre y no tuve bicicleta, y yo fui pobre y no tuve muñecas finas, y yo era pobre y yo no estrenaba ropa sino lo que dejaban mis hermanos, y yo sí no voy a ser así, mis hijos sí no van a ser así, van a tener ropa fina, van a tener ropa de moda, van a tener todo lo necesario. Y decía, mis hijos sí jamás irán a pasar las necesidades que yo pasé. Pues el Señor estaba conmovido, decía que mis hijos estaban en una cuna de oro, con todo lo necesario, con ropa de moda, y los había esclavizado a las modas y al consumismo, que ellos bebés acaso iban a saber si yo lo había comprado en el mejor almacén de Unicentro, del Lago, si era importado, si lo había comprado en el Agache. Yo no sabía en quién les enseñó yo los esclavicé a todo eso. Y el Señor me decía que yo era muy pobre a nivel económico, pero era una niña muy rica y muy privilegiada, porque tenía presencia de papá y presencia de mamá, que yo siempre tuve una mamá que me abrazó, una mamá que cuando tenía miedo me contestaba, cuando yo tenía dudas había quien le contestara. Y decíamos, si en algo se parece, que una millonésima, mi amor, terrenalmente es el que tiene una mamá por su hijo, capaz de dar su vida, de entregarse, de donarse, de sacrificarse ella. La mamá siempre se sacrifica, siempre desaparece por el bien de los hijos, pero las mamás en el Señor, porque yo, no era que el Señor dijo huérfanos a mis hijos, que conmovidos, el Señor estaba conmovido de lo que estaba pasando con mis hijos. Mis hijos el Señor me los mostraba con miedo, y le preguntaban a la empleada, y la empleada los aterrorizaba más, viendo todas esas películas y todas esas
cosas tan terribles que veían en la televisión y todos esos juegos de video que les metían tantas cosas y mis chiquitos no tenían quien los pastoreara. El Señor decía, tus hijos nunca eran mamás pobres. ¿Y tú por qué nunca tuvieron una mamá que les abrazara, una mamá que les hiciera presencia? Tus hijos hubieran podido hablar desde bebés, habían dicho, mami, déjanos con pañales de tela, pero no te vayas de mi lado, que a ti te necesito y te cambio por todo el oro que me estás ofreciendo, mamá. Y decía el Señor, que mis hijos los maté chiquitos, porque mis hijos no pudieron nutrirse del amor que Dios les había dado. Una mamá y un papá tienen la capacidad de cuando abrazan, Dios aprovecha los brazos de uno para abrazar a nuestros hijos. Un hijo puede tener todo el terror del mundo o el dolor más terrible, cuando la mamá lo abraza se siente sanito y se siente tranquilito. Y entonces el Señor me decía, me reclamaba lo que hice con mis hijitos, y por eso, conmovido de que nosotros estábamos habitando en el mismo abismo con mi esposo, cada día más muertos, nos quitó el Dios dinero, idolatría del dinero. Todo lo que va por encima del Señor, y para nosotros, para mi esposo y para mí siempre fue el dinero. Del primer mandamiento es pecado espantoso, espantosísimo, no tener el tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque mi fe no la alimenté. La oración, la vida sacramental, yo totalmente lejos de Dios, renegando absolutamente todo lo que fuera Dios. De Dios no quería que me incomodara la vida. Yo quería un Dios chévere que me dijera, todo bien, mi hija, que haga todo lo que quiera, que yo soy solo misericordia. Y plata, mi hija, toda la que quiera. Ese era Dios que a mí me servía. Brujería. A los 13 años de mi vida, se lo hablo con el libro de la vida, le entregué la vida a Satanás. ¿Saben cómo? ¿Y qué es el soldado de Satanás? Uno viene a ser soldado de Jesucristo a una batalla. La batalla de extender el reino del amor, la luz de Dios que brilla en nosotros, no porque nosotros seamos nada, sino porque Dios actúa en nosotros. Que uno viene a vencer el odio, que es oscuridad, con el amor de Dios en nosotros. Y cómo desafortunadamente, si tú no eres soldado del Señor, Satanás te coge y te ofrece el pecado, y te lo ofrece bien lindo, bien agradable, un paquete hermoso, y te dice por qué lo necesitas, y te dice lo chévere que es, y tan pronto tú le firmas el pagaré y le aceptas, de inmediato le abres la puerta y él entra ahí, porque esa alma blanca, que era la mía, blanca. Cuando pecaba era una manchita, cuando era pequeña. Hasta los 12 años el Señor le reclamaba mis pecados a mis padres, hasta los 12 años, porque ellos estaban obligados a evangelizarme, a mostrarme, tener presencia viva de Dios, no solo darme cosas y que buen colegio y que buena universidad y todo eso. Y ellos tuvieron presencia viva, terrible con mis hijos. Presencia, y que ellos estaban obligados por amor a evangelizarme. Darse cuenta que no era solo darle carrera al muchachito y profesión y enseñarle a trabajar, sino que ese hijo tenía una carne y una misión, y que ellos estaban llamados a pastorearnos y a guiarnos hacia el Señor y a ayudar a que esos talentos que Dios nos había dado se desarrollaran como padres. Y mis padres eran muy católicos. Es muy doloroso ver cómo esa niña que venía a ser una soldada de Jesucristo termina arrastrada a las tinieblas. A los 13 años, una amiga llegó emocionada al colegio a decir que había ido donde una bruja, la machera, que era barata, que le había adivinado el pasado, el futuro, el presente. ¿Se quedó ahí con el pecado de ella? No. Cuando uno le firman pagaré a Satanás, hay dos cosas que se compromete. Uno, le dice, entre aquí en el templo del Espíritu Santo y viva aquí bien chévere en el templo del Espíritu Santo, y vaya creciendo y vaya amargándome y vaya alejándome de Dios. Le da casa, le da habitación y le da hospedaje. Y entra aquí. Uno, y de inmediato que entra aquí usted se vuelve un soldado de él, y él cuando entra ahí no respeta la libertad. Cuando uno le abre la puerta no respeta la libertad, lo hace esclavo. Mire, yo empecé fumándome un cigarrillo, terminé fumándome montones, pero ahí no pagó mi misión. ¿A cuánta gente le enseñé a fumar? Entonces se vuelve un soldado del mal y extiende el pecado, extiende la maldad. ¿Cuánta gente contamina? Pues así pasó con mi amiga. Todas las niñas resultamos allá, donde la divina, donde la hechicera. Ahí abrimos las puertas y rompimos todas las gracias que nos daba nuestra vida sacramental y nos empezamos a alejar de Dios.
Desde ahí el pecado terrible, la brujería, la hechicería,